Buen día, Marco. Buen día, Fernanda. Buen día, ingeniero. Buen día, Cristian. Buenos días. Buen día, Walter. Buen día, José. Buenos días, licenciado. Vamos a continuar. Ven mi pantalla. ¿Alguien me quiere contestar? Sí, sí se ve. Muy bien. Habíamos presentado el péndulo simple. El péndulo simple lo definíamos como una partícula atada a lo largo de una cuerda inextensible, donde la masa se despreciaba en comparación con la masa de la partícula. En este caso, vamos a considerar un cuerpo. El cuerpo se suspende de un punto diferente del centro de masa. El cuerpo tiene dimensión finita. El cuerpo tiene dimensión finita y se suspende de ese punto. Aquí representamos al cuerpo, que puede tener cualquier forma. El centro de masa está en esta posición y se suspende de un punto cualquiera del cuerpo diferente al centro de masa. Si yo coloco el eje en el centro de masa, el cuerpo no oscila. El cuerpo puede rotar, pero no oscilar. Muy bien, entonces ese cuerpo está dentro de un campo gravitacional. Tiene un peso mg. G es la aceleración de la gravedad y se considera constante. Se considera constante. L es la separación entre el eje y el centro de masa. Teta es la deflexión con respecto a la vertical. La posición de equilibrio está sobre la vertical. La posición de equilibrio, esa posición está sobre la vertical. Muy bien, como es un cuerpo, yo voy a calcular el torque producido por la fuerza de gravedad
en el punto centro de masa. Ese torque está dado por esta expresión. Es igual a la fuerza. Ese es el brazo de palanca en magnitud. Es la fuerza, el brazo de palanca aquí, que debe de ser perpendicular a esta línea de acción. Ese es el brazo de palanca, que es igual a L seno de teta. Ese es el brazo de palanca. Y el signo menos, porque estoy tomando el semieje positivo saliendo de la página. Por lo tanto, este torque aquí, este torque restitutivo, produce un momento de la fuerza entrando a la página. Por eso el signo menos. Muy bien, entonces ahora utilizo la segunda ley de Newton para el caso de los cuerpos. Y en este caso particular, el cuerpo oscila en el plano de la página. Oscila en ese plano y el eje es perpendicular a él, al cuerpo y a la página. La página es el plano de oscilación. La página es el plano de oscilación. Entonces, en ese caso, el plano de oscilación, el eje Z, que así le llamé, eje Z es perpendicular al plano de oscilación. Entonces, la segunda ley de Newton se escribe de esta manera. El I es el momento de inercia. El momento de inercia a veces la aceleración angular, y eso es igual a la fuerza neta, perdón, al torque neto que se ejerce sobre el cuerpo. Este es un movimiento bidimensional, pero la torca es unidimensional. La aceleración de la aceleración angular se define como la derivada segunda de teta con respecto al tiempo. Esa es la aceleración angular. Al sustituir todo, sustituyo la torca neta, sustituyo la aceleración angular, me queda esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es familiar para nosotros. Ya habíamos resuelto el péndulo simple y se asemeja a la ecuación diferencial del péndulo simple. Uno puede ahora, como es una ecuación diferencial no lineal, el seno de la variable dependiente es no lineal. Esa función es no lineal, entonces yo le impongo la condición de pequeñas oscilaciones. Al imponer la condición de pequeñas oscilaciones, yo puedo desarrollarla en una serie de Taylor. Como las oscilaciones son pequeñas, entonces puedo despreciar los términos cúbicos y de orden superior en comparación con teta. En comparación con teta. Así, el seno de teta es aproximadamente igual a teta, donde teta se da en radianes.
Teta se da en radianes. Mi ecuación diferencial se reduce a esta expresión que es muy familiar. Esta ecuación diferencial es lineal porque la variable dependiente y sus derivadas tiene exponente la unidad. Yo puedo definir, aquí puedo definir omega al cuadrado, lo puedo definir como mgl sobre el momento de inercia. Y así puedo obtener el periodo. Observen que esa ecuación diferencial no está en términos del desplazamiento lineal, está en términos de un desplazamiento angular. Es de tipo ley de Hooke en ese esquema, es de tipo de ley de Hooke, y entonces yo ya tengo la solución. Es un armónico simple, es un movimiento armónico simple, porque la fuerza de restitución es de tipo lineal, la fuerza de restitución. En este caso es el momento, es la torca de restitución, es lineal. Así que este problema yo lo tengo resuelto, solo necesito determinar omega al cuadrado, que lo hice acá, para encontrar el periodo. Las condiciones iniciales son arbitrarias, las condiciones, las constantes del movimiento, ya sabemos cómo obtenerlas. Se obtienen de la primera derivada y de la segunda derivada. Perdón, de la posición en el punto inicial y de la primera derivada. Así yo obtengo el movimiento del péndulo físico. Este es el péndulo físico que se mueve en un plano. Ahí solo hay que mencionar que el péndulo debe de moverse sobre un plano y el plano se define para poder definir este eje. Los cuerpos en general no se mueven en un plano, se pueden mover en 3 dimensiones y el movimiento es bien complejo. En ese caso, esta no es la segunda ley, o mejor dicho, esta segunda ley de Newton para el caso rotacional hay que interpretarla correctamente, donde el momento de inercia no es un número, es una cantidad más compleja. El momento de inercia en el caso tridimensional depende de 9 cantidades, 9 números para determinar el momento de inercia. A eso nosotros le llamamos un tensor. Si yo tengo un número, es un escalar. Si yo tengo 3 números que especifican a esa cantidad, entonces es un vector. Aquí tengo 9 números que especifican esta cantidad y eso es un tensor. En nuestro caso, el péndulo se mueve en un plano, así que el momento de inercia es un número y esta ecuación diferencial es escalar. Es escalar porque está en la dirección, en una sola dirección, que es z. Así que la ecuación vectorial se reduce a esta ecuación escalar. Y con la escogencia del origen de coordenadas en la posición de equilibrio, que es la referencia de teta, entonces este primer término va a ser 0. Y
el primer término de la serie va a ser 0 y estos términos se obtienen por la condición de pequeñas oscilaciones. Este es el péndulo físico. Es muy útil. Observen el péndulo físico. Observen el periodo. El periodo depende de la masa. En general, depende de la masa en general. Observen que si yo sustituyo el momento de inercia, si yo sustituyo el momento de inercia y el movimiento es en un plano, entonces el momento de inercia depende de la masa también. Entonces, en este caso, se va a cancelar la masa. Y lógicamente en el numerador nos queda una expresión un poquito compleja de la geometría del cuerpo. Si es un cuerpo simple, de los que nosotros hemos analizado en Física 100, si es un cilindro hueco, si es una varilla, si es una esfera, entonces la masa está multiplicando al término geométrico y esto se cancela. Las masas se cancelan. Así que es interesante ese hecho, porque volvemos al caso del péndulo simple, donde el periodo es independiente de la masa. La presentación del péndulo simple la pueden encontrar también en su libro de texto. Ahora, bueno, eso es las leyes de Newton. Hemos utilizado las leyes de Newton como las ecuaciones del movimiento. Ahora voy a utilizar otro método, el método de energía, para analizar el movimiento periódico. En mecánica existen dos métodos para abordar los problemas. El primero es el método de las leyes de Newton y el segundo el método de energía. Consideremos el método de energía en una dimensión para el movimiento armónico simple. La fuerza de restitución es conservativa, una fuerza conservativa. Por lo tanto, existe una energía potencial elástica, porque la fuerza es conservativa, eso indica que existe una energía potencial. Yo puedo determinar la energía potencial a través de esa integral, tal como lo vieron en su curso de Física 100. Entonces sustituyo la ley de Hooke, aquí es menos kx, y hago la integración, que es bien sencilla, me queda un medio de kx al cuadrado. Esta es la energía potencial de la ley de Hooke. La energía cinética está dada para una dimensión
por este término, 1/2 de la masa veces la velocidad al cuadrado. En este caso solo hay la componente a lo largo del eje X. Se ha asumido el origen de un sistema de coordenadas en la posición de equilibrio. Además, como la fuerza gravitacional es perpendicular al desplazamiento del cuerpo, no produce trabajo. La fuerza gravitacional no produce trabajo y no hay fricción. Se considera que las superficies son lisas, perfectamente lisas, y no hay fricción. Por lo tanto, la energía mecánica del sistema se conserva utilizando el teorema de energía, el teorema de energía cinética, el teorema de trabajo, energía cinética. Entonces, uno sustituye el trabajo, que es igual a menos la variación de energía cinética, la sustituye en este teorema y entonces uno lo puede reordenar y encuentra que la variación de todo este término es igual a 0. Por lo tanto, la energía mecánica del sistema se define como la energía cinética más la energía potencial y es conservativa. ¿Alguien quería entrar? El compañero Uriel dice que va a cambiar de dispositivo nada más. Muy bien, gracias. Tenemos la energía mecánica del sistema, que en este caso de una dimensión y con fuerza elástica tipo ley de Hooke, se reduce a esta expresión. Esta es la energía mecánica del sistema. Y es una constante. La suma de estos términos es igual a E, y E es una constante, porque al sustituirla en el teorema trabajo-energía cinética, su variación es igual a 0. No hay fricción y no hay otro tipo de fuerzas. Para obtener la solución al problema se resuelve la ecuación de conservación de la energía mecánica. Es esta. La ecuación de la energía es una ecuación diferencial de primer orden, no lineal. Se puede ver que la derivada está en la velocidad y la variable dependiente está elevada al cuadrado, y su derivada también está elevada al cuadrado. Esta es una ecuación diferencial no lineal. A pesar de eso, debido a que es de primer orden, yo la puedo integrar. Despejando la velocidad, aquí este es el término de velocidad, esta es la componente escalar de la velocidad, yo la puedo despejar y obtengo este resultado. Este resultado es muy importante. Ustedes se la deben de memorizar porque me relaciona la velocidad con la posición directamente. En el caso de las leyes de Newton, no tenemos esa relación. No existe en ese caso. Mientras que aquí sí. Por el método de las leyes de Newton no tenemos esa relación, y por el método de energía sí tenemos esa relación. Tenemos la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. Se ve que no es lineal, pero observen que podemos separar las variables. Pasamos la variable dependiente al lado izquierdo y la variable independiente al lado derecho. Separamos variables
es de primer orden y separamos variables, podemos integrar directamente. Ustedes en su libro de cálculo vieron esa integral, que es una función inversa. Esa es una función inversa. Entonces es el seno inverso de x sobre a, y integrando al otro lado es igual a esta expresión más una constante de integración. Finalmente obtenemos ese resultado. Resolvimos el sistema al aplicar la función seno a ambos lados. Aquí seno y el seno inverso hacen la unidad. Entonces me queda x sobre a y yo obtengo ese resultado. Esa es la solución al movimiento armónico simple. Pero nosotros habíamos obtenido un coseno para el armónico simple. Eso lo podemos demostrar, que esta solución es equivalente a la anterior al sustituir esa constante por otra constante. Esa constante la llamo phi más pi sobre 2 y utilizo una identidad trigonométrica. Esa es la identidad trigonométrica. Al aplicarla a la identidad trigonométrica, yo obtengo este resultado, que es el que habíamos obtenido en las clases pasadas para el movimiento armónico simple. Entonces, efectivamente, son equivalentes. ¿Qué quiere decir que son equivalentes? Que me da la misma curva. Me da exactamente la misma curva. Yo puedo utilizar el coseno de la fase, o puedo utilizar el seno de la fase y me va a dar la misma curva, exactamente la misma curva. Y eso es todo sobre el movimiento armónico simple. Solo un detalle. Debido a que la ecuación diferencial es de primer orden, a pesar de que es no lineal, yo puedo separar variables. Eso se ve claramente en el caso de fuerzas tipo ley de Hooke, en energías potenciales cuadráticas. Observen que si la energía potencial no es cuadrática, yo siempre puedo separar variables. Supongamos que la energía potencial sea cuártica. Por ejemplo, cuando la fuerza de restitución tenga dos términos, uno lineal y uno cúbico. La energía potencial de esta fuerza es el término cuadrático y un término cuártico. Observen que la ecuación diferencial es esta. Yo simplemente despejo y la ecuación diferencial es esa. Y observen que yo puedo separar variables. Puedo separar variables. La variable dependiente está en el lado izquierdo y la independiente en el lado derecho. He separado variables, puedo integrar. Por lo tanto, obtengo la solución. Efectivamente, yo obtengo la solución al integrar esa ecuación diferencial. Nada más que las funciones están tabuladas. Entonces, yo voy a la tabla de integrales y busco esta integral. En la tabla de integrales, ahí aparece esa integral. Nada más que hay una variedad de integrales
dependiendo del valor de los coeficientes de estos, de A y de este coeficiente. Entonces, hay una variedad de integrales. Esas integrales se llaman elípticas. Esas integrales se llaman elípticas. Y debido a que tiene el término a cuadrado menos x cuadrado, esas integrales elípticas contiene como caso particular a las funciones trigonométricas. Las elípticas tienen como caso particular las funciones trigonométricas. Pero está tabulado, está en las tablas de integrales. Y también existe, esto me da una función inversa, y existen tablas numéricas de esas funciones. Así que yo puedo resolver el problema. Simplemente utilizo, así como utilizo las tablas de logaritmos, las tablas trigonométricas, así yo puedo utilizar las tablas de esta función elíptica, las tablas numéricas de la función elíptica. Por lo tanto, yo concluyo que el método de energía es un método más general, más útil que las leyes de Newton en una dimensión. En una dimensión yo puedo resolver osciladores anarmónicos, así se le llama, osciladores anarmónicos. O sea, cuando la fuerza de restitución es no lineal, es cúbica, puedo resolverla cuando es cuadrática, cuando es cúbica, puedo resolverla cuando la fuerza de restitución es quinta, se puede resolver. Y todas ellas, cuadráticas, cúbicas, quinta, tienen aplicaciones tecnológicas. No son un ejercicio matemático, sino que tienen aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, este término cúbico, los ingenieros mecánicos la utilizan para analizar los amortiguadores de los automóviles. Ellos analizan ese movimiento oscilatorio a través de oscilaciones libres, se le llama libres porque el lado derecho no tiene una función del tiempo, no tiene una fuerza que esté manejando al sistema. Por eso se le llama libre, una fuerza externa neta aquí en el lado derecho. Y eso tiene aplicaciones de orden tecnológico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por el momento todo claro. Muy bien, gracias, Yamir. Ingeniero, una consulta. ¿En qué dígame, sección del José. libro estamos en estos momentos? ¿De libro? Libro de texto. El libro de texto, en el libro de texto estamos en el capítulo 14, sección 14.3. Sección 14.3. El armónico simple está resuelto ahí. Ahí aparecen las gráficas, aparecen unas gráficas muy interesantes que ustedes la deben de leer,
Y hay ejemplos resueltos. Hay ejemplos resueltos con este método. Gracias, ingeniero. Muy bien, espero que les haya agradado. Vamos avanzando, ya tratamos el armónico simple por las leyes de Newton y ahora introducimos el método de energía. Eso me fortalece la parte teórica. Ya puedo abordar problemas complejos. De hecho, ya lo hicimos, ya resolvimos el problema de la interacción interatómica. Es un problema complejo y lo resolvimos. Ese está en el libro de texto. Ese problema está resuelto en el libro de texto. Ustedes lo pueden ver. Nosotros lo planteamos de una forma especial para seguir la metodología que presentamos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya agradado. Nos vemos Williams, Josué, Yamir, Cristian, Fernanda, Lisette, Kenneth y los 14 que están acá abajo. Que les vaya bien. Si no hay dudas, preguntas, nos vemos. Nos vemos, Lee. Hasta mañana. Nos vemos, ingeniero. Tenga un buen día.